Modos de ver. John Berger. Capítulo 3. Las pinturas al óleo a menudo representan cosas que pueden comprarse en la realidad. Tener una cosa pintada sobre un lienzo no es muy distinto de comprarla y ponerla en la casa de uno. Si ustedes compran un cuadro, compran también el aspecto de las cosas representadas en él. Esta analogía entre la posesión y el modo de ver el contenido de una pintura al óleo es un factor que suelen ignorar los expertos en arte y los historiadores. Significativamente, es un antropólogo el que ha llegado más cerca de su reconocimiento. Levi Strauss escribe Conversations with Charles Charbonnier, Cape Editions. En mi opinión, este deseo ávido y ambicioso de tomar posesión del objeto en beneficio del propietario o incluso del espectador constituye uno de los rasgos más originales del arte de la civilización occidental. Si esto es cierto, aunque quizás sea excesivamente amplio el intervalo histórico que abarca la generalización de Levi Strauss, la tendencia alcanzó su apogeo durante el periodo de la tradicional pintura al óleo. El término pintura al óleo designa algo más que una técnica. Define una forma de arte. La técnica de mezclar los pigmentos con aceite se conocía desde la antigüedad. Pero la pintura al óleo como forma de arte no nació hasta que surgió la necesidad de desarrollar y perfeccionar esta técnica, que pronto implicó el uso de lienzos en lugar de tablas, a fin de expresar una visión particular de la vida para la que eran inadecuadas las técnicas del temple o el fresco. Cuando la pintura al óleo se utilizó por primera vez, a comienzos del siglo XV, en la Europa septentrional, para pintar cuadros de carácter nuevo, este carácter se mostró algo inhibido por la supervivencia de diversas convenciones artísticas de la Edad Media. La pintura al óleo no estableció plenamente sus propias normas, su propio modo de ver, hasta el siglo XVI. Tampoco puede darse una fecha exacta para el final del periodo de la pintura al óleo. Hoy se sigue pintando al óleo. Sin embargo, las bases de su tradicional modo de ver fueron minadas por el impresionismo y demolidas por el cubismo. Aproximadamente al mismo tiempo, la fotografía ocupó el lugar de la pintura al óleo como fuente principal de imaginería visual. Por estas razones, se puede afirmar que la época de la pintura tradicional al óleo comprende aproximadamente desde 1500 a 1900. Sin embargo, esta tradición conforma todavía buena parte de nuestras hipótesis culturales. Define aún lo que significa para nosotros la semejanza pictórica. Sus normas influyen todavía en nuestro modo de ver temas como los paisajes, las mujeres, los alimentos, los dignatarios, la mitología. Nos suministra arquetipos del genio artístico. Y la historia de la tradición, tal como se enseña normalmente, nos dice que el arte prospera siempre que la sociedad cuenta con suficientes individuos que amen el arte. ¿Qué es amar el arte? Consideremos un cuadro perteneciente a la tradición y cuyo tema es precisamente un amante del arte. ¿Qué nos muestra? La clase de hombre del siglo XVII para quien pintaban sus cuadros los pintores. ¿Qué son estos cuadros? Por encima de cualquier otra cosa, son objetos que pueden ser comprados y poseídos. Objetos únicos. Un mecenas no puede rodearse de música o poemas de la misma manera que se rodea de cuadros. Es como si un coleccionista viviera en una casa construida con cuadros. ¿Qué ventaja tienen sobre las paredes de piedra o madera? Que le muestran vistas de las cosas que puede poseer. Levi Strauss comenta así la reafirmación que para el orgullo y el amor propio del coleccionista supone la colección de pinturas. Para los artistas del Renacimiento, la pintura era quizá un instrumento de conocimiento, pero era también un instrumento de posesión. Y no debemos olvidar, cuando hablemos de pintura renacentista, que esta fue posible gracias a las inmensas fortunas que se amasaron en Florencia y otros lugares, y a que los ricos mercaderes italianos veían en los pintores unos agentes que les permitían confirmar su posesión de todo lo bello y deseable del mundo. Los cuadros para un palacio florentino constituían una especie de microcosmos en el que el propietario había recreado, gracias a sus artistas, todos los rasgos del mundo al que estaba ligado, rasgos que quedaban a su alcance en una forma lo más real posible. El arte de cualquier época tiende a servir los intereses ideológicos de la clase dominante. Pero si nos limitamos a decir que el arte europeo de 1500-1900 sirvió los intereses de las sucesivas clases dominantes, todas ellas dependientes de diversas maneras del nuevo poder del capital, no diríamos nada especialmente nuevo.
Nosotros nos referimos a algo un poco más preciso, un modo de ver el mundo, que venía determinado en último término por nuevas actitudes hacia la propiedad y el cambio, encontró su expresión visual en la pintura al óleo y no podía haberla encontrado en ninguna otra forma de arte visual. La pintura al óleo es a las apariencias lo que el capital a las relaciones sociales. Lo reducía todo a la igualdad de los objetos. Todo resultaba intercambiable porque todo se convertía en mercancía. Toda realidad era mecánicamente medida por su materialidad. El alma se salvó gracias a la filosofía cartesiana al entrar en una categoría aparte. Un cuadro podía hablar al alma, pero por referencia a ella, nunca por el modo en que la imaginaba. La pintura al óleo transmitía una visión de exterioridad total. Inmediatamente nos vienen a la memoria cuadros que contradicen esta afirmación, obras de Rembrandt, El Greco, Giorgione, Vermeer, Turner, etc. Pero si estudiamos estas obras en relación con la tradición como un todo, descubriremos que son excepciones de una clase muy especial. La tradición estaba integrada por muchos cientos de miles de lienzos y pinturas de caballete distribuidos por toda Europa. Una gran parte no ha sobrevivido. De las que han llegado hasta nosotros, solamente una pequeña fracción se considera hoy auténticas obras de arte. Y de esta fracción, otra también pequeña, comprende los cuadros reiteradamente reproducidos y presentados como obras de los maestros. Los visitantes de los museos de arte se sienten muchas veces abrumados por el número de las obras expuestas y se reprochan no ser capaces de concentrarse en más que un puñado de estas obras. De hecho, tal reacción es perfectamente razonable. La historia del arte ha fracasado totalmente a la hora de resolver el problema de la relación entre la obra maestra y la obra media de la tradición europea. La noción de genio no constituye en sí misma una respuesta adecuada. En consecuencia, la confusión reina sobre las paredes de las galerías. Obras de tercera fila rodean a una obra maestra sin que se explicite, y menos aún se explique, lo que las diferencia. El arte de cualquier cultura muestra siempre acusadas diferencias de talento, pero en ninguna otra cultura es tan grande la diferencia entre la obra maestra y la obra media como en la tradición de la pintura al óleo. En esta tradición, la diferencia no es solo cuestión de habilidad o imaginación, sino también de ética. La obra media era una obra producida con más o menos cinismo, especialmente y cada vez más a partir del siglo XVIII. Es decir, los valores nominales expresados significaban menos para el pintor que terminar el encargo o vender su producto. La obra mal hecha no era resultado de la torpeza ni del provincianismo, sino de un mercado en que la demanda crecía sin cesar. El período de la pintura al óleo coincide con el auge del mercado libre de obras de arte. En esta contradicción entre arte y mercado debemos buscar las explicaciones de ese contraste, de ese antagonismo entre la obra excepcional y la obra de calidad media. Tras reconocer la existencia de obras excepcionales, sobre las que volveremos después, echemos ahora un vistazo a la tradición en general. Lo que distingue la pintura al óleo de cualquier otra forma de pintura es su especial pericia para presentar la tangibilidad, la textura, el lustre y la solidez de lo descrito. Define lo real como aquello que uno podría tener entre las manos. Aunque las imágenes pintadas son bidimensionales, su potencia ilusionista es mucho mayor que la de la escultura, pues sugiere objetos con color, textura y temperatura que llenan un espacio y, por implicación, llenan el mundo entero. El cuadro Los Embajadores de Holbein, 1533, aparece al comienzo de la tradición y, como suele ocurrir con las obras de los primeros tiempos de una nueva época, no recurre al disímulo. El modo en que está pintado muestra claramente el carácter de este tipo de pintura. ¿Cómo está pintado? Está pintado con gran habilidad para crear en el espectador la ilusión de que mira objetos y materiales reales. Ya dijimos en el primer ensayo que el sentido del tacto era como una forma estática y restringida del sentido de la vista. Cada centímetro cuadrado de la superficie de este cuadro, aunque sigue siendo puramente visual, apela al sentido del tacto, casi lo importuna. El ojo pasa de la piel a la seda, del metal a la madera, del terciopelo al mármol, del papel al fieltro, y todo lo que el ojo percibe está ya traducido dentro del cuadro mismo, al lenguaje de la sensación táctil. Los dos hombres tienen cierta presencia, y hay muchos objetos que simbolizan ideas, pero el cuadro está dominado por los materiales de los objetos que rodean a los hombres y de las ropas que visten.
Salvo las manos y los rostros, no hay en todo el cuadro una superficie que no nos hable de su cuidada fabricación. Por tejedores, bordadores, tapiceros, orfebres, guarnicioneros, mosaicistas, peleteros, sastres, joyeros. Y de cómo este trabajo y la riqueza resultante ha sido finalmente retrabajado y reproducido por Holbein, el pintor. Este énfasis y la pericia subyacente fue una de las constantes de la tradición de la pintura al óleo. Las obras de arte de las tradiciones anteriores celebraban la riqueza, pero la riqueza era entonces símbolo de un orden social fijo o divino. La pintura al óleo celebraba una nueva clase de riqueza, una riqueza más dinámica, cuya única sanción era el supremo poder de compra del dinero. Y así la pintura misma tenía que ser capaz de demostrar la deseabilidad de aquello que se podía comprar con dinero. Y la deseabilidad visual de lo que puede comprarse estriba en su tangibilidad, en cómo halagará el tacto la mano del propietario. En el primer plano de Los embajadores de Holbein hay una misteriosa forma ovalada y oblicua. Representa un cráneo muy distorsionado, un cráneo como podríamos verlo en un espejo deformante. Hay varias teorías sobre cómo fue pintado y por qué quisieron los embajadores que figurara allí, pero todas concuerdan en que es una especie de memento mori, un juego sobre la idea medieval de utilizar el cráneo como recordatorio continuo de la presencia de la muerte. Pero hay en él algo muy significativo para nuestra argumentación. El cráneo está pintado con una óptica, literalmente distinta a la del resto del cuadro. Si el cráneo hubiese sido pintado como el resto, habría desaparecido su implicación metafísica, se habría convertido en un objeto como cualquier otro, en una simple parte del esqueleto de un hombre que, daba esa casualidad, había muerto. Estamos ante un problema que persistió a lo largo de toda la tradición. Cuando se introducen símbolos metafísicos, y posteriormente hubo pintores que introdujeron, por ejemplo, cráneos realistas como símbolos de la muerte, su simbolismo suele resultar poco convincente, antinatural, debido al materialismo inequívoco y estático del procedimiento pictórico. Esta misma contradicción es la responsable de que la pintura religiosa media de esta tradición parezca hipócrita. El modo de pintar vacía de su contenido a las pretensiones del tema. La pintura no puede liberarse de su propensión original a materializar lo tangible para placer inmediato del propietario. Aquí tenemos como ejemplo 3 cuadros de María Magdalena. Lo fundamental de su historia es que pasó y llegó a aceptar la mortalidad de la carne y la inmortalidad del alma. Sin embargo, el modo en que están pintados los cuadros contradice la esencia de esta historia. Es como si no hubiera tenido lugar la transformación y el arrepentimiento. El método pictórico es incapaz de describir la renuncia que ella ha hecho. La Magdalena está pintada como lo que es por encima de cualquier otra cosa, una mujer deseable y posible. Sigue siendo el dócil objeto de seducción de este método pictórico. Conviene mencionar aquí el caso excepcional de William Blake. Como dibujante y grabador, Blake aprendió su arte según las reglas de la tradición. Pero cuando hizo cuadros, rara vez utilizó la pintura al óleo, y aunque seguía confiando en las convenciones tradicionales del dibujo, hizo todo lo posible por conseguir que sus figuras perdieran cuerpo, se hicieran presentes e indefinidas, desafiaran la gravedad, estuvieran presentes, pero fueran intangibles, resplandecieran sin una superficie definible y, en suma, no fuesen reducibles a objetos. Este afán de Blake por trascender la corporeidad de la pintura al óleo se debía a una profunda comprensión del significado y las limitaciones de la tradición. Volvamos ahora a los 2 embajadores, a su presencia como hombres. Esto significa leer el cuadro de modo distinto, no en el plano de lo que se muestra dentro de su marco, sino en el plano de las referencias externas. Los 2 hombres se muestran confiados y serios, como mutuamente relajados. Pero ¿qué aspecto tienen para el pintor o para nosotros? Hay en sus miradas y posturas una curiosa falta de expectación. Parecen pensar que, en principio, los demás no pueden reconocer su valía. Parecen mirar algo de lo que ellos no forman parte, algo que les rodea, pero de lo que desean verse excluidos. En el mejor de los casos, puede ser una muchedumbre que les rinde honores. En el peor, unos entrometidos. ¿Qué relaciones mantenían estos hombres con el resto del mundo? Los objetos pintados sobre los estantes que hay entre ellos están pensados para suministrar, a los pocos que podían leer estas alusiones, cierta información sobre su posición en el mundo.
4 siglos después, nosotros podemos interpretar esta información desde nuestra propia perspectiva. Los instrumentos científicos del estante superior se empleaban en la navegación. Era la época en que las grandes rutas comerciales del océano se abrían al comercio de esclavos y al tráfico de mercancías, que canalizaba las riquezas de otros continentes a Europa y que más tarde suministraría el capital necesario para el despegue de la revolución industrial. Magallanes había zarpado en 1519 con el respaldo de Carlos Pitoz para dar la vuelta al mundo. Él y un astrónomo amigo, con quien había planeado el viaje, concertaron con la corte española que se reservarían el 20% de las ganancias y el gobierno de las tierras conquistadas. El globo terráqueo que hay en el estante inferior es un mapa nuevo que recoge el reciente viaje de Magallanes. Holbein ha añadido el nombre de las tierras francesas que pertenecían al embajador de la izquierda. Al lado del globo hay un libro de aritmética, un libro de himnos y un laúd. Para colonizar un territorio era preciso convertir sus gentes al cristianismo y la contabilidad, demostrándoles así que la civilización europea era la más avanzada del mundo, arte incluido. El africano se arrodilla para que su amo pueda contemplar un cuadro al óleo que muestra el castillo erigido encima de uno de los principales centros de comercio de esclavos en África Occidental. No importa demasiado saber hasta qué punto participaban directamente o no los dos embajadores en las primeras aventuras colonizadoras, pues lo que nos interesa aquí es una determinada actitud ante el mundo. Y esta era común a toda una clase social. Los dos embajadores pertenecían a una clase convencida de que el mundo estaba hecho para equipar lo mejor posible su residencia en él. Las relaciones que se implantaron entre los conquistadores coloniales y los conquistados constituyen una expresión extrema de esta convicción. Estas relaciones tendían a autoperpetuarse. La vista del otro confirmaba a cada uno su apreciación inhumana de sí mismo. En el siguiente diagrama se representa la circularidad de esta relación y también la mutua soledad. El modo en que cada uno ve al otro confirma su visión de sí mismo. La mirada de los embajadores es remota y cauta a la vez. No esperan reciprocidad. Desean que la imagen de su presencia impresione a los demás con su cautela y su distanciamiento. La presencia de reyes y emperadores había impresionado en otro tiempo de manera similar, pero sus imágenes habían sido comparativamente impersonales. Lo nuevo y lo desconcertante de este cuadro es la presencia individualizada que necesita sugerir una distancia. El individualismo postula en último término la igualdad, pero la igualdad debe resultar inconcebible. El conflicto emerge de nuevo en el método pictórico. La verosimilitud superficial de la pintura al óleo incita al espectador a suponer que está cerca de cualquier objeto, que éste se encuentra al alcance de sus dedos, que se encuentre en el primer plano del cuadro. Si el objeto es una persona, esta proximidad implica cierta intimidad. Sin embargo, el retrato público debe insistir en la distancia formal. A esto se debe, y no a la incapacidad técnica del pintor, que por término medio el retrato tradicional parezca embarado y rígido. La artificialidad está en su modo de ver, ya que el sujeto ha de ser visto simultáneamente de cerca y de lejos. Algo análogo a lo que ocurre con los especímenes observados al microscopio. Están ahí con todas sus peculiaridades y podemos estudiarlos, pero es imposible que los imaginemos observándonos a nosotros de un modo similar. El retrato formal, como distinto del autorretrato o el retrato informal de un amigo del pintor, nunca resolvió este problema. Al persistir la tradición, la pintura del rostro del modelo fue adquiriendo un carácter más y más general. Sus rasgos se convirtieron en una máscara que acompañaba al traje. Hoy asistimos a la etapa final de esta evolución cuando contemplamos el aspecto de títeres que presentan los políticos medios en la televisión. Comentaremos ahora brevemente algunos géneros de pintura al óleo que forman parte de esta tradición y no se dieron en ninguna otra. Antes de implantarse la pintura al óleo, los pintores medievales solían usar panes de oro en sus cuadros. El oro desapareció después de la pintura y solo se utilizó en los marcos. Sin embargo, muchas pinturas al óleo eran simples demostraciones de lo que podía comprarse con oro o con dinero. Las mercancías se convirtieron en tema real de las obras de arte. Aquí se visualiza lo comestible. Un cuadro así es algo más que una demostración del virtuosismo del artista. Es una confirmación de la riqueza del propietario y de su estilo de vida.
cuadros de animales. Pero no de animales en su estado natural, sino de ganado cuya pureza de raza realza la posición social de sus dueños, animales pintados como muebles con 4 patas. Cuadros de objetos, objetos que significativamente llegarán a recibir el nombre de objets d'art. Cuadros de edificios, pero no edificios considerados obras ideales de la arquitectura, como era el caso en las obras de algunos artistas del Alto Renacimiento, sino edificios que son un rasgo distintivo de la propiedad terrateniente. El género más elevado de la pintura al óleo fue el cuadro histórico o mitológico. Un cuadro con figuras griegas o antiguas era automáticamente más estimado que un bodegón, un retrato o un paisaje. Salvo en algunas obras excepcionales en las que el pintor expresaba su lirismo personal, estas pinturas mitológicas nos sorprenden hoy por una vacuidad que supera a la de todas sus hermanas. Son como aburridas escenas con figuras de cera que nadie se molestó en fundir. Sin embargo, su prestigio y su vaciedad van estrechamente unidos. Hasta hace muy poco, y en ciertos milieux incluso hoy, se atribuía cierto valor ético al estudio de los clásicos. Esto se debía a que los textos clásicos, con independencia de sus virtudes intrínsecas, ofrecían a la capa superior de la clase dominante un sistema de referencia para las formas de su propia conducta idealizada. Además de poesía, lógica y filosofía, los clásicos suministraban un sistema de modales. Suministraban ejemplos de cómo había que vivir, o al menos de cómo había que aparentar que se vivía, los momentos culminantes de la vida, la acción heroica, el digno ejercicio del poder, la pasión, la muerte valerosa, la noble persecución del placer, etc. Pero ¿por qué son tan vacuos estos cuadros? ¿Por qué evocan con tanta negligencia las escenas que recrean? Porque no necesitan estimular la imaginación. Si lo hicieran, servirían peor a su finalidad, ya que ésta no era transportar a sus propietarios espectadores a una nueva experiencia, sino embellecer las experiencias que estos tenían ya. Ante estos lienzos, el espectador propietario esperaba ver la faz clásica de su propia pasión, de su resentimiento o su generosidad. Las apariencias idealizadas que encontraba en ellos eran una ayuda, un apoyo a la visión que tenía de sí mismo. En estas apariencias encontraba el disfraz de su propia nobleza, o la de su esposa, o la de su hija. A veces este disfraz clásico era sencillo, como en el cuadro que pintó Reynolds de las hijas de familia vestidas como las Gracias decorando el himeneo. Otras veces toda la escena mitológica funciona como una vestidura desplegada ante el espectador propietario para que éste meta en ella los brazos y se la ponga. El hecho de que la escena sea corpórea y pese a ello vacía facilita el ponérsela. La llamada pintura de género o costumbrista estaba pensada como el polo opuesto de la pintura mitológica. Era vulgar en lugar de noble. Su propósito era demostrar, positiva o negativamente, que en este mundo se recompensa la virtud con el éxito social o financiero. Y así, todos aquellos que podían permitirse comprar estos cuadros confirmaban, pese a que eran relativamente baratos, sus personales virtudes. Estos cuadros eran especialmente populares entre la burguesía recién llegada que se identificaba a sí misma, no con los personajes pintados, sino con la moraleja que ilustraba la escena. Una vez más, la capacidad de la pintura al óleo para crear una ilusión de corporeidad hacía plausible una mentira sentimental, que solo prosperaban los hombres honrados y trabajadores y que el inútil se quedaba merecidamente sin nada. La única excepción de la pintura costumbrista fue el pintor Adriaen Brouwer. Sus cuadros de tabernuchos y de los que acababan en ellos están pintados con un realismo directo y amargo que excluye la moraleja sentimental. En consecuencia, nadie compraba sus cuadros, salvo algunos compañeros como Rembrandt y Rubens. La pintura costumbrista media era muy distinta, incluso cuando salía del pincel de un maestro como Hals. Estas personas son pobres y los pobres pueden verse en la calle o en el campo, pero los cuadros que muestran al pobre dentro de la casa son reconfortantes. Los pobres pintados aquí sonríen al ofrecer sus productos y al sonreír enseñan los dientes, cosa que nunca hacen los ricos. Sonríen a los acomodados para congraciarse con ellos y también ante la perspectiva de una venta o un empleo. Estos cuadros nos dicen dos cosas: que los pobres son felices y que los acomodados son una fuente de esperanza para el mundo. De todos los géneros de la pintura al óleo, el paisaje es el que menos se ajusta a nuestra argumentación.
Antes del reciente interés por la ecología, no se pensaba en la naturaleza como en el objeto de las actividades del capitalismo. Era más bien el escenario en el que se desarrollaba el capitalismo, la vida social y la vida de cada individuo. Los diversos aspectos de la naturaleza eran objetos de estudio científico, pero la naturaleza como un todo desafiaba la posesión. Aclaremos esto. El cielo no tiene superficie y es intangible. El cielo no puede convertirse en una cosa o en una cantidad dada. Y la pintura paisajista tropieza de entrada con el problema de pintar el cielo y la distancia. Los primeros paisajes puros, pintados en la Holanda del siglo XVII, no respondían a ninguna necesidad social directa. Y naturalmente Ruysdael se moriría de hambre y Hobbema tuvo que dejarlo. Desde sus orígenes, la pintura del paisaje fue una actividad relativamente independiente. Lógicamente, sus pintores heredaron y hasta cierto punto se vieron obligados a continuar los métodos y las normas de la tradición. Pero cada vez que la tradición de la pintura al óleo sufrió una modificación significativa, la iniciativa partió de la pintura paisajista. A partir del siglo XVII, los innovadores de excepción en lo referente a visión y, por tanto, a técnica fueron Ruysdael, Rembrandt. El uso de la luz en sus últimas obras deriva de sus estudios paisajistas, Constable en sus bocetos, Turner y ya al final Monet y los impresionistas. Por otra parte, sus innovaciones les llevaron progresivamente desde lo sustancial y tangible a lo indeterminado e intangible. Con todo, la especial relación existente entre la pintura al óleo y la propiedad desempeñó cierto papel incluso en el desarrollo de la pintura paisajista. Consideremos un ejemplo famoso, Mr. y Mrs. Andrews, de Gainsborough. Kenneth Clark ha escrito lo siguiente sobre este lienzo y su autor. Kenneth Clark, Landscape into Art, John Murray, Londres. Al comienzo mismo de su carrera, el placer que sentía ante lo que veía le inspiró la idea de dotar a sus cuadros con fondos tan sensiblemente observados como el sembrado en que están sentados Mr. y Mrs. Andrews. Esta obra encantadora está pintada con tal amor y maestría que cabía esperar que Gainsborough hubiese continuado en la misma dirección, pero renunció a la pintura directa y desarrolló el melodioso estilo que le hizo famoso. Sus biógrafos recientes han pensado que el negocio de pintar retratos no le dejó tiempo para hacer estudios de la naturaleza, y han citado su famosa carta en la que dice estar harto de retratos y deseoso de coger mi viola de gamba y marcharme a alguna dulce aldea donde poder pintar paisajes, para probar que hubiera sido un pintor de paisajes naturalistas de haber tenido oportunidad. Pero esta carta es simplemente un desahogo rusoniano de Gainsborough. Sus opiniones reales sobre el tema están claramente expresadas en una carta a un cliente que había cometido la simpleza de pedirle que pintara su parque. Mr. Gainsborough presenta sus humildes respetos a Lord Hardwicke y considerará siempre un honor que su señoría lo emplee en cualquier cosa. Pero en relación con las vistas reales de la naturaleza de este país, él nunca ha visto un solo lugar que ofrezca un tema comparable a las más pobres imitaciones de Gaspar o Claude. ¿Por qué quería Lord Hardwicke un cuadro de su parque? ¿Por qué encargaron los Andrews un retrato con el paisaje de sus propias tierras como fondo? Mr. y Mrs. Andrews no son una pareja en la naturaleza, tal como Rousseau imaginaba la naturaleza. Son terratenientes, y su actitud de propietarios respecto a lo que les rodeaba es bien visible tanto en sus expresiones como en sus posturas. El profesor Lawrence Gowing ha protestado indignado contra la insinuación de que Mr. y Mrs. Andrews actuaran movidos por su interés de propietarios. Antes de que John Berger consiga interponerse de nuevo entre nosotros y la significación visible de un buen cuadro, quiero señalar que hay pruebas que confirman que Mr. y Mrs. Andrews de Gainsborough hacían con su trozo de campo algo más que limitarse a poseerlo. El tema explícito de un diseño contemporáneo y totalmente análogo de Francis Hayman, mentor de Gainsborough, sugiere que las personas de estos cuadros estaban empeñadas en el goce filosófico del gran principio, la genuina luz de la incorrupta y no pervertida natura. Vale la pena citar el argumento del profesor porque constituye un típico ejemplo de la mala fe con que se embrollan los temas de la historia del arte. Es muy posible, desde luego, que Mr. y Mrs. Andrews estuviesen empeñados en el goce filosófico de la naturaleza no pervertida. Pero esto no excluye en absoluto la posibilidad de que fuesen al mismo tiempo orgullosos terratenientes.
En la mayoría de los casos, la posesión privada de tierras era la condición previa para tales goces filosóficos, que no eran raros entre la clase media del campo. Sin embargo, su goce de la incorrupta y no pervertida naturaleza no solía incluir la naturaleza de otros hombres. En aquellos tiempos se castigaba con la deportación al cazador furtivo. Y si un hombre robaba una patata, se arriesgaba a que un juez, también terrateniente, ordenase que lo azotaran en público. Los propietarios habían fijado límites muy estrictos a lo que se consideraba natural. Lo importante es que entre los placeres que este retrato ofrecía a Mr. y Mrs. Andrews estaba el placer de verse a sí mismos pintados como terratenientes, placer que resultaba aún mayor gracias a la capacidad de la pintura al óleo para mostrar sus tierras en toda su corporeidad. Y es preciso hacer esta puntualización precisamente porque la historia del arte que normalmente se nos enseña pretende que no vale la pena hacerla. Nuestro examen de la pintura europea al óleo ha sido muy breve y, por tanto, muy imperfecto. En realidad no es más que el proyecto de un estudio que quizá emprendan otros. Pero debe quedar claro el punto de partida de este proyecto. Las cualidades especiales de la pintura al óleo se prestan a un sistema especial de convenciones para la representación de lo visible. La suma de todas esas convenciones es el modo de ver inventado por la pintura al óleo. Suele decirse que un cuadro al óleo en su marco es como una ventana imaginaria abierta al mundo. Esta es aproximadamente la imagen que la tradición tiene de sí misma. Por encima de todos los cambios estilísticos que tuvieron lugar durante 4 siglos, manierismo, barroco, neoclásico, realista, etc. Pero nosotros afirmamos que si se estudia globalmente la cultura de la pintura europea al óleo, y si se dejan a un lado sus pretensiones, la imagen más adecuada no es la de una enmarcada ventana que se abre al mundo, sino la de una caja fuerte empotrada en el muro, una caja fuerte en la que se ha depositado lo visible. Se nos acusa de estar obsesionados con la propiedad. La verdad es justamente lo contrario. Son la sociedad y la cultura en cuestión las que están obsesionadas con ella. Pero a un obseso siempre le parece su obsesión la cosa más natural del mundo, y por tanto no la reconoce como tal. La relación entre propiedad y arte en la cultura europea es algo natural para esa cultura. Y en consecuencia, cuando alguien demuestra el grado de interés de propietario que hay en un campo cultural dado, se dice que eso es una demostración de la obsesión de ese alguien. Y esto permite al establishment cultural prolongar durante cierto tiempo la proyección de la imagen racionalizada y falsa de sí mismo. El carácter esencial de la pintura al óleo ha sido tergiversado por una interpretación errónea y casi universal de la relación existente entre su tradición y sus maestros. Ciertos artistas excepcionales se han apartado en circunstancias excepcionales de las normas de la tradición y han producido obras diametralmente opuestas a sus valores. Y sin embargo, se ha aclamado a estos artistas como a los supremos representantes de la tradición, pretensión que ha venido facilitada siempre por el hecho de que, después de su muerte, la tradición se ha cerrado alrededor de su obra. Ha asimilado algunas innovaciones técnicas menores y ha continuado su camino como si ninguno de sus principios hubiese sufrido la menor perturbación. Esto explica que Rembrandt, Vermeer, Poussin, Chardin, Goya o Turner no tuvieran seguidores, sino solo imitadores superficiales. De la tradición ha emergido una especie de estereotipo del gran artista. Este gran artista es un hombre que se pasa la vida luchando en parte contra circunstancias materiales, en parte contra la incomprensión y en parte contra sí mismo. Se le imagina como un Jacob forcejeando con un ángel. Los ejemplos van desde Miguel Ángel a Van Gogh. En ninguna otra cultura ha prevalecido semejante idea del artista. Entonces, ¿por qué en esta? Ya hemos hablado de las exigencias del mercado libre del arte, pero la lucha no era solamente por vivir. Cada vez que un pintor cobraba conciencia de su insatisfacción ante el limitado papel de la pintura como medio de celebrar la propiedad material y el rango que la acompañaba, se encontraba luchando con el mismísimo lenguaje de su propio arte, tal como lo entendía la tradición. Las dos categorías que hemos empleado, obras excepcionales y obras medias o típicas, son esenciales para nuestra argumentación, pero no pueden aplicarse mecánicamente como criterios para la crítica. El crítico debe comprender los términos de este antagonismo.
Toda obra excepcional era el resultado de una lucha prolongada y victoriosa. Innumerables obras no comportaban lucha alguna, y hubo también luchas prolongadas que acabaron en derrota. Para ser una excepción, un pintor cuya visión se había formado en la tradición y que probablemente había empezado su aprendizaje y sus estudios a los 16 años, necesitaba comprender claramente la verdadera finalidad de su visión y después abandonar los hábitos que había adquirido. Esto suponía verse a sí mismo haciendo algo que nadie más podía imaginar. Dos autorretratos de Rembrandt ilustran el tremendo esfuerzo que esto requería. El primero fue pintado en 1634, cuando tenía 28 años. El segundo, 30 años después. Pero la diferencia entre ambos no se refiere solo ni principalmente a los cambios de aspecto y carácter provocados en el pintor por el paso del tiempo. El primer cuadro ocupa un lugar especial en el film de la vida de Rembrandt. Lo pintó el año de su primer matrimonio. Aparece junto a Saskia, su novia. Ella moriría 6 años después. Se dice que este cuadro es un compendio del llamado periodo feliz de la vida del artista. Pero si nos acercamos a él sin sentimentalismos, vemos que esa felicidad es formal y falsa. Rembrandt utiliza aquí los métodos tradicionales y con fines tradicionales. Quizá apunte ya su estilo individual, pero no es más que el estilo de un nuevo realizador que representa un papel tradicional. El cuadro en conjunto sigue siendo un anuncio de la buena fortuna, el prestigio y la riqueza de sus protagonistas, en este caso el propio Rembrandt. Y como todos los anuncios de este tipo, carece de calor. En el segundo cuadro, Rembrandt vuelve la tradición contra sí misma. Fuerza su lenguaje. Es un viejo. Todo se ha perdido salvo cierto sentido de la cuestión de la existencia como cuestión. Y el pintor, que es algo más y algo menos que ese viejo, ha encontrado el medio de expresar justamente eso, utilizando una vía tradicionalmente desarrollada para excluir cualquier cuestión de esa índole.